Bueno, muchas gracias, María Ángeles y Manuel. ¿Os ha gustado? ¿Os habéis sentido identificados? ¿Cuántos reconocimientos médicos habéis hecho? Bueno, os confieso que yo he hecho un reconocimiento médico a los 31 años que ponía Mónica Seara, varón, 31 años. Digo, bueno, a partir de ahí digo, ya lo entiendo todo, no os preocupéis. Bueno, para que veáis cómo, a veces cómo nos atienden, ¿no? Lo que hablamos antes, somos números para ellos, quieren atendernos rápido y no nos están preguntando, pues, lo que hablábamos antes, cómo nos sentimos, ¿no? O qué nos sucede, cuáles son nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, que tanto influye a la hora de ir al trabajo, ¿no? Antes la pregunta que nos hacíais de cómo medir, os explicaba que en esta segunda mesa íbamos a tener la oportunidad precisamente de todo lo que hemos hablado al principio, medir, es decir, esos indicadores. Entonces, ellos tienen una aplicación en la que se mezcla gamificación con salud y es una herramienta muy, muy valiosa y muy potente para las empresas, para tener datos de valor. Siempre cumpliendo la ley de protección de datos, es decir, no penséis que la empresa va a utilizar los nombres de las personas, es decir, lo que recoge la aplicación de cara a la empresa son datos epidemiológicos, pero tenemos datos, como decía María Ángeles, de gente que puede padecer alteraciones pues, cardiovasculares, hipertensión, colesterol, glucemias, y son todos datos muy importantes para después tomar medidas preventivas, ¿no? Y ahora nos queda Javier Carruesco, que es el director de Recursos Humanos de Cache Lloreda, y os explicará su ejemplo práctico de la guardería en la empresa. Y se acompaña de Marta Gascón, que es la CEO de una empresa que se llama Person KPI, matemática. Ambos son padres de 3 hijos distintos. Es una coincidencia. Y pondrán en valor, bueno, pues también sus experiencias y después cómo el ejemplo que os comentará Xavier, cómo se puede pasar a números, ¿no? Muchas veces cuando yo expongo su caso en la Escuela de Negocios en EAE y les pregunto a los alumnos de qué número de personas pensáis que tiene esta empresa para tener una guardería desde el 2004 en sus instalaciones, pues me empiezan a decir 4.000, 2.000, 5.000 y bueno, que os lo cuente él para que veáis, como os explicaba antes, que no hay excusas, de las cosas realmente si se quiere se pueden hacer. Y pongo su presentación. Pido Marta. Ah, perdón. Pongo la de Marta. Si la encuentro. ¿Dónde estás? ¿No está? Ahí la versión final, que es la de... Ya está. Pasarás tú el pinganillo. Ups. Buenos días. ¿Se me oye? Bueno, yo voy a hablaros de datos y vamos a centrarnos en una pregunta que es la que muchas empresas me hacen y por eso he titulado la charla así, que es si la gestión de personas puede ser un activo en la cuenta de resultados de las empresas. Bueno, espera. Esto... No. ¿Cómo? No sé cómo... Espera. Vale, ya está. Bueno, os avanzo que sí, que puede ser un activo más y que la forma de conseguirlo es analizando los datos. No cualquier dato, es importante que sepamos que debemos localizar los datos que debemos analizar, pero que es la forma de conseguirlo y vamos a explicar un poco cómo.
He estructurado la charla en cuatro puntos. El primero es dónde estamos en el sector en HR Analytics, o análisis de datos en recursos humanos. El segundo punto es un poco centrado en mi empresa, ¿no? ¿Puede mi empresa en particular analizar sus datos? El tercero es una breve explicación de la metodología analítica que usamos en una diapositiva, un poco respondiendo a la pregunta que nos hicieron en la mesa anterior. Y por último, explicar que el objetivo no son los datos ni el análisis, sino la definición y la evaluación de las intervenciones que se llevan a cabo en los departamentos de recursos humanos. Bueno, para empezar, y como no hay estudios aún en este campo, voy a empezar preguntándoos. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de los KPIs en recursos humanos? Así con la mano. ¿Cuánta gente? Vale. Y la otra pregunta que quería hacer es, ¿y os interesaría usarlos para calcular el ROI de las intervenciones que lleváis a cabo? ¿Cuántos os interesaría? ¿Vale? Más o menos los mismos. Y el final, digamos, es... ¿Hay alguien en la sala que ya los esté usando para calcular el ROI y sobre todo para definir las intervenciones que se llevan a cabo en vuestras organizaciones? Esto es lo habitual, digamos. O sea, la mayor parte de las organizaciones ya han oído hablar de los KPIs y del ROI, pero he oído hablar, puede ser interesante, pero no se está haciendo aún. Es muy incipiente aún en las organizaciones esta forma de... este nuevo criterio para definir y evaluar las intervenciones que vamos a llevar a cabo. Bueno, para empezar, el siguiente punto que lo habíamos titulado, ¿cómo puedo medir? ¿Cómo puedo empezar a medir yo en mi organización, ¿no? Bueno, antes de empezar, digamos, cómo lo hacemos en concreto nosotros, es un poco analizando qué es lo que normalmente se hace en los departamentos de recursos humanos. Se agafa un problema, como lo que podemos ver aquí, y se busca una intervención ad hoc, o lo que es lo mismo, un problema aislado. O sea, digamos que normalmente se funciona de esta forma, hay un problema y se busca una intervención con diferentes criterios para abordarlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ahora la he liado. Espera, ahora, perdón. Es otra manera de empezar. También tenemos en cuenta el problema, pero a la vez hay dos patas más para empezar, para tener un punto de partida y poder buscar qué datos debemos analizar, que son la estrategia global en la organización en recursos humanos, y el cuadro de mando. Y los tres ingredientes, las tres patas, son igual de importantes para empezar a poder trabajar. ¿Sí? El problema, la estrategia y el cuadro de mando. Y de esta forma buscamos, lo que inicialmente en la charla comentaba, qué datos debemos analizar. ¿Sí? Entonces, para explicar un poco cómo lo hacemos, nuestra metodología es la siguiente, teniendo en cuenta que tenemos delimitado el problema, que hemos identificado la estrategia y que tenemos en nuestro poder el cuadro de mando de esta empresa en particular, que cada empresa tiene el suyo, lo que hacemos es traducir el problema en variables medibles, en una o en varias, normalmente son varias variables medibles, que nos indiquen que realmente el problema existe. Es decir, que no es, entre comillas, una sensación, no es algo que a la gente le parece que, sino que además de tener esa sensación, hay un impacto medible en la cuenta de resultados de la existencia de este problema. ¿Sí? O sea, el kit de la metodología es esta traducción en variables medibles. Y a partir de aquí podemos aplicar nuestro modelo para el cálculo. Ahora, bueno, a continuación os explicaré dos ejemplos. El primero, que nos encontramos en una empresa un problema de sobrecarga de trabajo en los departamentos operativos, que es un problema muy frecuente, una mala distribución de tareas,
donde la estrategia en esta organización era para certificarse como empresa saludable y perseguían la disminución del absentismo y la conflictividad dentro de su organización. Y a partir de aquí lo que hicimos es encontrar dos variables, después de buscar, analizar, fue todo un proceso, que impactaban directamente en la cuenta de resultados. Y en este caso eran, por ejemplo, unas incidencias en procesos conocidos y que eran muy simples, llevadas a cabo por personas que ya hacía mucho tiempo que llevaban a cabo esos procesos, pero en un cierto momento empezó a surgir incidencias que implicaban retrasos, que implicaban errores, etcétera, etcétera. Y la otra variable medible era una falta de aplicaciones en puestos de trabajo dentro de estos departamentos operativos, que esto implicaba unos procesos de selección más largos, externos, muy costosos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro ejemplo es el que comentaba Mónica, que después ampliará con su responsable aquí a mi lado. Es el tema de que hace unos años, porque esta aplicación del modelo lo hicimos a posteriori. Se puede hacer el cálculo antes de la definición de la intervención o también para evaluar cómo ha ido esa intervención. En ese momento, en el 2004, en KH7 tenían varias responsables de área embarazadas simultáneamente, y como en su estrategia y en su ADN está que las personas en su trabajo, en su organización, estén bien, estén felices, quieren que su gente trabaje en un entorno saludable, pues su dirección decidió crear el NIU. El NIU es la guardería donde están los hijos de los empleados de KH7. A partir de aquí, hace unos meses, nos propusieron calcular el ROI de esta intervención para ver, aparte de lo intangible, que como ha dicho Mónica, al ser madre sé perfectamente cuál es, también puede ser además rentable. Y vimos que lo era, y no poco, era muy rentable. Las variables medibles que localizamos para aplicar el modelo fueron 3, en este caso. La inversión que se tenía que haber hecho, que no se hizo, en los procesos de selección para cubrir las bajas maternales de estas managers que estaban embarazadas. El aumento de reducciones de jornada post-baja que las mamás con hijos muy pequeños, en un porcentaje no despreciable, cogen para poder estar con sus hijos y cuidarlos, y una bajada de productividad en los equipos impactados por la eventualidad de los líderes. También comentaba antes Javier, que hay entre un 20 y un 30% de impacto. ¿Qué es lo que hicimos? Un poco aquí en concreto. Aquí en azul veis las 3 variables medibles que localizamos que nos indicaban la existencia de un problema, que realmente que las managers estuvieran embarazadas era un problema para la cuenta de resultados directamente. A partir de aquí localizamos en todos los indicadores, todos los datos que necesitábamos para poder aplicar el modelo para el cálculo del ROI. Aquí están listados el gastos en procesos de detección, el sueldo medio anual, el número de bajas maternales anuales. Todos estos son datos que necesitábamos para poder calcular los beneficios. Y finalmente, con la aplicación del modelo, tenemos aquí los beneficios. Cuando pone 1, 2 y 3, son debido a las variables 1, 2 y 3 que hay en el cuadradito azul de arriba. Entonces, aquí hay directamente en número cuáles son los beneficios, qué son los beneficios que hay por año desde el 2010 al 2016 debido a las variables. En total, el primer año, el 2010, tuvieron unos beneficios de 83.000 euros, el segundo año de 103.000 euros, etcétera, etcétera. Como sabemos, el ROI es el beneficio dividido por la inversión anual. En la inversión anual tenemos todos los sueldos de las cuidadoras, el mantenimiento del espacio, etcétera, etcétera, y calculamos el ROI, que aquí es lo que lo estamos pintando. Por encima del 100%, esta inversión es rentable. Lo fue en todos los años, exceptuando el 2015, porque solo hubo
una baja maternal, una mamá que fue... Y hubo también pocos niños en la guardería de 0 a 2 años, porque no solo lo usan las mamás de ese año, sino todas las mamás que tienen niños de 0 a 3 años. A 2 años. Perdón, 2. Y este es el objetivo. En realidad, el objetivo que tenemos los HR Analytics es definir y evaluar intervenciones para mejorar las variables medibles que encontramos, porque de esta forma podemos asegurar su impacto positivo en la cuenta de resultados y también mejorar de forma objetiva los procesos de recursos humanos. La última frase es porque estamos convencidos que la mejora en el trabajo de las personas debe ser un activo más en la cuenta de resultados de las empresas. Y gracias a todos.